Heráclito y Parménides. Es sabio convenir que todas las cosas son una. Heráclito, fragmento 50. Heráclito es un filósofo presocrático que vivió a mediados del siglo VI. Se calcula aproximadamente que nació en el año 540 a.C. en la ciudad de Éfeso y murió también en esa ciudad entre el 480 y 470. Éfeso es una ciudad ubicada en las costas del Mar Jónico, muy cercana a Mileto, esa otra ciudad que fue la cuna de la filosofía con Tales, Anaximandro y Anaxímenes. En el siglo VI, esa zona, esa región que recibía el nombre de Jonia, fue muy próspera desde el punto de vista económico y cultural. Se desarrolló con la mayor intensidad la industria de la vid y del olivo, y además estas ciudades, que eran colonias griegas, tenían un profuso tráfico de mercancías con Oriente. Durante la época de la Primera y la Segunda Guerra Médica, entre el 490 y el 480 a.C., paralelamente a todo este movimiento en la zona, se da una revolución teórica en los extremos de la tierra griega habitada. Por un lado en Jonia, donde residía Heráclito, y en el otro extremo, en Italia, en la Magna Grecia, por el lado de Parménides. La historiografía oficial, la tradicional, suele establecer que en realidad se trataba de dos pensadores de ideas absolutamente opuestas. Heráclito sosteniendo una especie de flujo constante, de movimiento permanente, Parménides en las antípodas planteando la inmovilidad absoluta del ser. Esta es en realidad una primera aproximación que habría que revisar un poco, porque sobre todo si hace uno hincapié en cuáles son las preguntas, cuáles son los problemas a los que están tratando de responder, el esquema general varía bastante y uno ve que tienen más puntos de contacto de lo que esta historiografía tradicional manuelesca propone. De los testimonios que nos llegan de Heráclito, tal vez el más extenso es acerca de su vida y su pensamiento, es el de Diógenes Laercio, un doxógrafo del siglo III después de Cristo, el cual en una obra ya famosa titulada Vida de los filósofos más ilustres, nos cuenta que Heráclito fue un filósofo presocrático muy peculiar y destaca algunos rasgos de nuestro filósofo. Por ejemplo, que sentía un profundo desprecio hacia el resto de los hombres, especialmente hacia sus conciudadanos, los ciudadanos de Éfeso, y también destaca que Heráclito le reprochaba a estos hombres el carecer de sabiduría, el haberse dedicado exclusivamente a la polimatía, que palabra griega que significa acumulación excesiva de datos y conocimientos no integrados, erudición. Según los testimonios de la antigüedad, Heráclito escribió un libro que depositó en el templo de Artemisa y que se perdió unos pocos años después de su muerte al incendiarse el templo. Solo quedan menos de 130 fragmentos de esa obra, algunos muy cortos, y testimonios de diferentes autores que comentaron sus ideas. También han transmitido anécdotas numerosas, aunque poco fidedignas. El anecdotario sobre Heráclito es frondosísimo, tan frondoso como poco confiable. La mayoría de las anécdotas que nos transmite la tradición son fruto de los biógrafos helenísticos, que estaban muchísimo más preocupados por el escándalo y por la sorpresa que por transmitir veracidad histórica. A Heráclito se lo asocia con la imagen del río, que representa el fluir o devenir de todas las cosas. Platón, en su diálogo Cratilo, dijo que según Heráclito todas las cosas pasan y nada queda inmóvil,
y que no puede entrarse 2 veces en el mismo río porque las aguas son otras. Algunos fragmentos, los llamados fragmentos del río, pueden hacernos pensar que Heráclito sostuvo el perpetuo fluir. Alrededor de 3 fragmentos nos hablan del río. Heráclito dice, nos introducimos y no nos introducimos en el mismo río. No es posible introducirse 2 veces en el mismo río. En los mismos ríos siempre fluyen aguas distintas y distintas. Lo que habría que marcar, en primer lugar, si es que Heráclito quiso indicar el fluir absoluto y la no permanencia de nada, que es muy extraño que haya usado un pronombre de identidad para identificar al río. Heráclito lo que nos está diciendo es que el río sigue siendo el mismo. Heráclito evidentemente partió de esta idea de cambio permanente. Ahora bien, lo que en todo caso hay que señalar es que este es un punto de partida y de ninguna manera un punto de llegada, no es la conclusión de la filosofía de Heráclito. Heráclito lo que nos está diciendo es que el río sigue siendo el mismo. Precisamente porque aguas distintas fluyen y refluyen con medida, permanece la identidad del río. Con lo cual, podríamos decir entonces que no hay una oposición tan tajante entre Heráclito y Parménides, habiendo sido Heráclito considerado el filósofo del devenir y Parménides el filósofo del ser. Es cierto que Heráclito nos habla de un devenir, pero de un devenir en orden. Y en ambos filósofos, tanto en Parménides como Heráclito, la idea central es el logos. La palabra griega logos significa originalmente discurso o palabra, pero también razón, sentido y proporción. De este vocablo derivaría más tarde el término lógica, que viene a significar relativo al logos. Heráclito nos estaría diciendo que él, con su logos, con su palabra, nos está presentando cuál es el logos, la ley universal que rige todos los procesos cósmicos y humanos. A este logos él lo llama, además, común, en el sentido no de vulgar, sino de comunidad. Es una razón eterna, una ley que abarca todas las cosas. Heráclito lo utiliza especialmente en este sentido de legalidad, de proporción que tienen las cosas, y sirve a su vez para mentar el discurso que el hombre que sabe, el que capta lo sabio, puede hacer sobre lo real. Sería, digamos, el discurso mismo sobre esta legalidad que tienen las cosas. Heráclito acude a la imagen del fuego para representar la racionalidad del cambio. El fuego, al igual que todo lo real, se devora a sí mismo. Es la figura misma de la movilidad. Pero si el universo es como un fuego, se trata de un fuego autocontrolado, mesurado, proporcionado. Esto es lo que señala uno de los fragmentos más importantes que han llegado hasta nosotros. Dice algo así: este cosmos, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los hombres ni ninguno de los dioses, sino que fue, es y será un fuego siempre vivo que se prende con medida y se apaga con medida. Tendríamos que unir este fragmento a lo que hemos dicho del logos. El logos, dijimos, es la ley del orden, la armonía que rige en la realidad. En este caso, el fuego viene a representar la materialidad
o el logos en su materialidad, es decir, el fuego es la representación material del logos. El fuego representa la armonía de todas las cosas, y esta armonía se constituye, según Heráclito, como constante tensión entre elementos que están en lucha inagotable. Tensión que hace posible que el arco dispare la flecha o que la lira produzca una nota. Así, otro nombre para el logos es lucha, tensión o guerra. La guerra quiere decir contraposición, oposición y diferencia, y esto es posible encontrarlo en el mundo del universo como en el mundo humano, social y personal. El dios, dice Heráclito, el logos, es guerra y paz, saciedad y hambre, día y noche, invierno y verano. Y en nuestra vida social y humana encontramos también que estamos penetrados de contradicciones. Pero estas contradicciones y estos opuestos son necesarios porque, como en el caso del arco, si alguno desaparece, deja de haber arco. Si no hay oposición para Heráclito, no hay realidad. El hombre que está en condiciones, por su lucidez y su capacidad especial para captar este logos ordenador, es un hombre despierto. Al contrario, digamos, y lamentablemente la mayoría para Heráclito son hombres dormidos, que están en una especie de, podríamos decir, de idiotismo, en el sentido etimológico, o sea, encerrados dentro de ellos mismos, viviendo en la vigilia como si estuvieran dormidos. Justamente porque en realidad ven estas visiones fragmentarias de lo real sin poder llegar a sintetizar de un modo que les dé cabal idea de cómo funciona lo real. Los despiertos son los hombres que, como el propio Heráclito, se esfuerzan por hacer coincidir su propio logos con el logos cósmico. Los despiertos buscan la sabiduría, que en realidad nunca podrán poseer plenamente, puesto que solo los dioses son verdaderamente sabios. Para Heráclito, la filosofía es tarea de esos pocos despiertos. También Parménides sostendrá que la mayoría de los hombres vive entre meras opiniones y de espaldas a la verdad. Pues pensar y ser son lo mismo. Parménides, fragmento 3. Parménides es un filósofo también presocrático, como Heráclito, de la ciudad de Elea, una ciudad que está ubicada en el sur de Italia, en las costas del mar Tirreno. Se supone que Parménides ha nacido alrededor del 515 a.C., aunque no hay certeza respecto de la fecha de su nacimiento. Según diversos testimonios, se estima que Parménides tuvo importante responsabilidad en la organización legal y política de su ciudad natal. No se conoce mucho más de la vida de Parménides, salvo que en su juventud fue discípulo de un filósofo pitagórico, Aminias, y que fue influido por Genófanes de Colofón. A Elea fue a parar Genófanes de Colofón, un personaje importante para la época, muy conocido en general por la actitud muy crítica respecto a la tradición. Es, por ejemplo, el más antiguo exponente de las críticas al antropomorfismo. Este tema de que evidentemente algo tiene que andar mal si en realidad cada comunidad proyecta a los dioses tan parecidos a ellos mismos. Genófanes plantea esta idea de que habría que dar un paso más y llegar a una noción un poco más abstracta de la divinidad. Parménides nos dice: Diógenes escribió un solo libro. Se trata de un poema filosófico del cual nos han quedado 154 versos agrupados en 19 fragmentos. Este poema se conservó gracias a la labor de Simplicio, un comentador de Aristóteles que vivió en el siglo VI, quien consideraba que debía copiarse los textos de la antigüedad
a fin de conservarlos para la posteridad. Es un largo poema filosófico, escrito en versos hexámetros dactílicos, versos que son propios de la poesía épica, versos en los que escribió Homero y también Hesíodo. El poema de Parménides estaba dividido en un proemio, que es una introducción alegórica, una primera parte, a la que se ha llamado también Vía de la Verdad, y una segunda parte, a la que se ha denominado Vía de la Opinión, y que era aparentemente la más extensa, a pesar de ser la que menos se ha conservado. Este proemio, que son apenas unos 30 versos, en realidad es un texto capital por muchas razones. Es un texto donde Parménides pone a un joven que va en busca de una diosa que va a revelarle la verdad. Esto ya de por sí es llamativísimo. La apelación a la divinidad era un recurso común en los poetas. En el caso de Parménides, significa que la verdad que él va a transmitir no es subjetiva, sino que proviene de una fuerza superior. Es una verdad que abarca a todos los hombres y no algo personal y particular de Parménides. Efectivamente, el resto del poema no es más que la palabra de la diosa. Al finalizar el proemio, ya en la Vía de la Verdad, la diosa pone ante su interlocutor dos caminos posibles. La diosa presenta una dicotomía fundamental. Le dice a Parménides que solamente hay dos únicos caminos de investigación. Uno, el de la verdad y el de la persuasión. El otro es una vía muerta, es incognoscible, innombrable e imposible. Es el camino de la contradicción. ¿Qué dice el primer camino? Ese por el que debe transitar el sabio y el filósofo. Muy simple, que el ser es y el no ser no es. ¿Qué dice el segundo camino? Que el ser no es y el no ser es. Vale decir, el primer camino afirma la identidad. En el segundo camino se dice que el ser no es y el no ser es, con lo cual se entra en una contradicción. La diosa lo impulsa a Parménides a dejar este segundo camino y seguir la vía de la verdad, porque este segundo camino es impensable. La nada es imposible de pensar. Lo que no es, no puede ser conocido, dice, es inescrutable, no lo vas a poder mostrar. Este es el problema que tiene esta vía que hay que descartar. El no ser, o sea, la nada, no puede decirse ni pensarse. Negar el ser es imposible. La nada es imposible. Solo hay ser. Lo que Parménides viene a decir es que lo que no existe no es real y viceversa. La primera parte del fragmento 8 es la que le ha valido a Parménides la fama de ser el primer filósofo que argumentó con rigurosidad lógica. ¿Qué nos dice en esa primera parte? Nos dice que si aceptamos como premisas el hecho absoluto de ser y la imposibilidad del no ser, el ser necesariamente tiene que ser inengendrado, incorruptible, inmóvil, completo, homogéneo, total,
único, continuo. Parménides, con total rigurosidad, deduce estos caracteres del ser. La deducción de los rasgos o signos del ser constituyen la primera expresión de argumentación rigurosa de la filosofía occidental. Parménides establece que el ser es inengendrado porque, en caso contrario, debería nacer de algo diferente de él. Pero lo diferente del ser es la nada, y la nada no existe. La muerte y el nacimiento de las diferentes cosas son solo modificaciones que se producen en el ser, y no modificaciones del ser mismo. Este puro ser es visualizado por Parménides como una esfera. Lo que tenemos que comprender en la filosofía de Parménides es que la imposibilidad de negar el ser. Ahora bien, esto que parece un galimatías, tendríamos que tratar de explicarlo mejor. ¿Qué entiende Parménides por ser? ¿A qué llama ser? Parménides está usando el término ser, el verbo ser y el participio del verbo ser en griego en sentido fuerte. Es o ser significa hay, existe, he aquí cosas, hay realidad. Ser, realidad, son términos equivalentes. Lo que Parménides quiere decir es que es imposible negar la realidad, porque la nada no existe. Luego el poema inicia la Vía de la Opinión, en la que se da cuenta de una serie de teorías y apuntes sobre materias diversas. Parménides coloca una tercera parte, que es la que conservamos en peor estado. Realmente está en un estado lamentable de conservación. Son muy pocos fragmentos. Podemos inferir que trataba sobre temas de cosmología, algunos sobre biología, pero no mucho más. Lo que está bastante claro es que la diosa le dice a su discípulo que va a relatarle, que va a contarle una especie de opinión que es errónea, no es totalmente confiable, pero es verosímil. La última parte del poema no se atiene al pensar del ser. Puede observarse que, de esta forma, la relación entre el pensar y la realidad sensible queda envuelta en oscuridad. Y esta oscuridad es precisamente lo que acerca la figura de Heráclito a la de Parménides. Es cierto que hay diferencias, sobre todo en los procedimientos y en qué relación plantea cada uno que existe entre el principio ordenador y esto cambiante y caótico que nos circunda. En el caso de Heráclito parecen estar mucho más juntos, tener una relación mucho más cercana, que en el caso de Parménides, donde la decisión es mucho más fuerte. Pero en los dos casos se ve una intención similar de contestar a la misma pregunta. Esto hace que en la tradición posterior los dos filósofos sean absolutamente imprescindibles. Es imposible pensar a Platón sin los desarrollos de estos dos filósofos, tanto de Heráclito como de Parménides. Más aún, es imposible pensar a los adversarios de Platón sin Heráclito y Parménides. La influencia de Heráclito y Parménides se ha hecho sentir a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental. En el siglo XIX, por ejemplo, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel afirmó que no había ninguna proposición de Heráclito que no estuviera contenida en su propia filosofía. Respecto de Parménides, declaró que al llegar a él, el historiador de la filosofía se siente como el marino que, después de un largo viaje, finalmente avisora tierra firme. Esta visión positiva vale tanto para Heráclito como para Parménides, en el caso aún más reciente del filósofo del siglo XX, Martin Heidegger. Heidegger los coloca como una especie de paraíso perdido. Eran los filósofos, los verdaderos filósofos que se preocupaban por el tema de la verdad antes de que naciera la metafísica y con ella el olvido del ser.
quizás el papel más importante de un diálogo con Heráclito y Parménides sea volver a plantear los problemas del ser y la diferencia, de la unidad y la pluralidad, en fin, de la tensión, la oposición y la armonía.